Saludos, mi nombre es Leonel Rodríguez, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en esta ocasión, para la materia de Psicología de la Personalidad, les vengo a presentar un video en el que vengo a hablar sobre los determinantes fijos y dinámicos de la personalidad identificados en la película de El curioso caso de Benjamin Button. Para comenzar, me gustaría explicar un poco la sinopsis de la película El curioso caso de Benjamin Button. Esta es la historia de una persona que nace con 90 años de edad y que a medida de que va cumpliendo años y pasa el tiempo, en vez de envejecer, va rejuveneciéndose, llegando a morir siendo un bebé. Esta es la adaptación cinematográfica de la historia creada por F. Scott Fitzgerald en 1922. Para comenzar a hablar sobre los determinantes que influyen dentro de la personalidad de Benjamin Button, debemos conocer qué son estos determinantes. Pues estos son rasgos o características que influyen o condicionan el desarrollo de la personalidad de un individuo y se dividen en dos grupos. Primero, los determinantes fijos. Estos son también conocidos como determinantes biológicos porque son rasgos o características que vienen incrustadas dentro de la genética de la persona y se consiguen de forma hereditaria. Es decir, que una persona no puede elegir tener estos rasgos, pero sí puede aprender a controlarlos o a sobrellevarlos. En segundo lugar se encuentran los determinantes dinámicos. Estos determinantes son más moldeables porque son determinantes que una persona adquiere y aprende a medida que va creciendo, a través de las experiencias que vive y a través de las nuevas cosas que va conociendo. Para comenzar a inmiscuirnos dentro de la personalidad de Benjamin Button, comenzaremos hablando sobre su determinante fijo o biológico. El determinante fijo que más resalta o el cual es el más relevante dentro de la personalidad de Benjamin vendría a ser su extraña enfermedad o condición. De esta enfermedad no se menciona o habla mucho dentro de la obra, ya que es una condición ficticia, pero lo que más se resalta es que hace que Benjamin haya nacido con la apariencia y características de una persona de 90 años y a medida de que va creciendo no envejece, sino que rejuvenece. Ya de inicio esto cambia muchas características o rasgos que puedan desarrollar la personalidad de Benjamin, debido a que no va a tener la infancia de un niño normal, no podrá asistir a la escuela, no podrá convivir o jugar con otros niños, ya que se le ve como un anciano, una persona que ya es mayor, y a primera vista las personas lo tratan como tal, sin saber que tan solo cuenta con la edad de 5 o 4 años. Como mencioné anteriormente, estos rasgos determinantes fijos son características hereditarias. En este caso se ve esa condición dentro de Benjamin. Él no quiso, ni deseó, ni eligió nacer con esa extraña condición. Sin embargo, con el paso de los años y con el tiempo aprendió a sobrellevarla y a convivir con ella, siendo consciente desde muy pequeño que no le permitiría vivir las mismas experiencias o virtudes de las cuales disfrutaban los niños comunes de su época. Dentro de los determinantes biológicos o fijos de Benjamin Button, con respecto a su personalidad se deben resaltar también dos factores, el factor neurológico y el factor fisiológico. Dentro del factor neurológico del desarrollo de la personalidad del protagonista, podemos ver que su desarrollo mental fue muy convencional o muy común como el de todos los niños. Es decir, que nació con un desarrollo cognitivo estándar y una inteligencia promedio. Tenía buenas capacidades cognitivas de desarrollo y de análisis. Además de que pudo potenciar todo esto al rodearse o al codearse con personas bastante maduras. Pero en segundo tendríamos el factor fisiológico, que es un poco diferente, ya que son las nociones o rasgos físicos de la persona. En esto él se vio un poco limitado a su misma condición, ya que nació con las características de un anciano decrépito. Tenía estas condiciones de un anciano, por ejemplo, tardó aproximadamente entre 8 y 9 años en poder caminar, debido a que primero tuvo que andar en silla de ruedas, luego en muletas y por último en un bastón. Esto también le dificultó su capacidad motriz y retrasó un poco su desarrollo. Y por último también tendríamos otras dificultades o deficiencias como la artritis, problemas en los huesos o también problemas de audición severa y además de vistas por la catarata, que normalmente sufrió a partir de los meses de vida hasta los 5 o 4 años. Muy bien, luego de los determinantes y factores neurológicos, fisiológicos o biológicos en general, vamos a hablar acerca de los determinantes dinámicos. Estos pueden comprender diferentes factores, como los factores sociales, culturales o religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos factores o determinantes dinámicos son aquellos con los que el personaje se va relacionando con el paso de su crecimiento o vida y va adquiriendo y va amalgamando dentro de su personalidad. Es decir, que son todas esas circunstancias, momentos o experiencias que nos dejan aprendizaje y que nos ayudan a crecer.
Benjamin primero fue una persona muy influenciada por su aspecto social y por su entorno. ¿Por qué digo esto? Porque fue un niño que desde muy temprana edad fue abandonado por su padre y creció dentro de un ancianato o dentro de un asilo para ancianos. Es decir, que se encontró rodeado de un ambiente totalmente ajeno a lo que está acostumbrado un niño. Y fue acogido por todos los ancianos del lugar. Aprendió sus costumbres, aprendió su forma de pensar y pudo convivir con muchas personas que ya tenían una larga y vasta experiencia dentro del camino de la vida. Esto lo ayudó a comprender desde temprana edad que el mundo no es fácil, el mundo no es color de rosa, por decirlo de alguna forma, y que todas las personas son diferentes, todas las personas cuentan con características únicas. Y en su caso, su enfermedad era el principal factor que lo distinguía de otras personas. Dentro de la confianza podemos ver que Benjamin se rodeó de personas que día a día le hacían ver lo importante y lo especial que él era, a pesar de la condición de la cual padecía. Esto le hizo tener más confianza en sí mismo y entender que el mundo está hecho para tomar decisiones, y el que no las tomaba o el que no tenía valor para hacerlo se quedaba atrás y era abandonado. Después de todos estos factores podemos hablar sobre la relevancia familiar. La relevancia familiar son todas las experiencias, conocimientos o rasgos que se van sumando a la personalidad de un individuo a lo largo de su crecimiento como niño gracias a la interacción con su familia, sus padres, allegados, entre otros. El caso de Benjamin es particular porque su padre desde bebé lo dejó abandonado en un asilo para ancianos. Esto causó que él estuviera a su suerte y que no contara con una figura familiar o un apego significante. Sin embargo, fue rescatado al final. Por suerte, Benjamin dentro del asilo en el que creció tuvo una figura materna, una señora conocida como Queenie. Esta mujer era muy religiosa, pero aparte de esto tenía muy buenos valores inculcados y además muy buena educación y principios fundamentados dentro de lo que era la moral y la ética. Esto ayudó a que Benjamin tuviera una afectividad positiva, algo totalmente apartado de la afectividad negativa, lo cual puede perjudicar el crecimiento de una persona, ya que contribuye a factores negativos como la desconfianza o la baja autoestima. En el caso de Benjamin fue todo lo contrario. Su madre le enseñó que él era especial. Podría decirse que hasta lo llamó un milagro de Dios, ya que creció bajo condiciones muy difíciles. Y esto le hizo entender a Benjamin que debía tener más confianza en sí mismo y debía aprender sobre el mundo. Todo esto lo llevó a poder comprender lo que era el valor, lo que era la ética, se educó dentro de los principios de un buen ciudadano y además aprendió lo que era el trabajo duro. Benjamin Button también presenta determinantes que se pueden clasificar como dinámicos, pero no son del todo moldeables ni cambian conforme pasa el tiempo, ni tampoco se podrían encasillar dentro de la clasificación de determinantes fijos o biológicos. Por ejemplo, Benjamin a lo largo de su evolución como personaje en su historia va cambiando algunas actitudes o formas de actuar conforme pasan los años, es decir, conforme se va rejuveneciendo. No obstante, existe una constante en su actitud y es la forma en la que se comporta o en la que acciona como una persona honorable, honrable y honesta. Todo esto viene dado a que desde su niñez se fue moldeando y fue creciendo alrededor de personas ancianas que le ayudaron a comprender cómo era la vida desde una experiencia objetiva, como dice él, dejando las locuras o incongruencias de una persona joven. Además de esto, también desde su niñez, por su apariencia o condición, fue obligado a actuar desde muy pequeño como una persona madura y debía ser consciente del mundo y sus consecuencias. Todo esto lo llevó a tener esa constante, siendo una persona siempre honesta y honrada. Ahora, dentro del factor religioso, se puede resaltar o rescatar que Benjamin era una persona que creía en Dios y era fiel creyente de que existía algo más allá de esta vida. Se podría decir un destino o quizás algo que podía engranar a las personas dentro de este camino. Esto más que todo fue influenciado por su madre y también por el entorno, los aprendizajes que lo rodearon. Pero tampoco se puede determinar o se puede afirmar que era un religioso apasionado, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, dentro de su personalidad sí cabe el rasgo o aspecto de que creía fielmente en la existencia de un Dios. Ok, ahora continuaremos con el trasfondo desarrollo de la personalidad de Benjamin a través del crecimiento de su vida y los personajes que él va conociendo en este siguiente segmento. Acompáñenme. Benjamin crece y llega a ser quien es al final de la historia debido a que adquirió valores, conocimientos y aprendizaje gracias en gran parte a la interacción y a la influencia de diferentes personajes con los cuales se ha ido cruzando a lo largo de su vida y de su historia.
El primer personaje que fue de gran influencia para él pudo ser el señor de piel oscura pigmeo, como lo llamaban dentro del asilo, el cual estuvo por un tiempo conviviendo con Benjamin y le enseñó diferentes aprendizajes muy valiosos que éste tendría en cuenta en su futuro. Primero, él por su condición era una persona más bajita de lo normal. Y esto le hacía sentir algo parecido a lo que sentía Benjamin, que las personas lo miraban de reojo, hablaban de él o lo hacían sentir diferente. Él explicó a Benjamin que ser diferente no era un problema, que todas las personas son muy comunes y que las personas diferentes tienen retos más grandes y por lo tanto si los logran superar tienen recompensas mayores. Le dijo que nada en este mundo debía hacerlo desconfiar de sus capacidades y además le enseñó que el mundo puede ser muy interesante y que nunca hay que encerrarse en la zona de confort, hay que salir y explorar siempre las nuevas posibilidades. Siendo un hombre que viajó de aquí para allá y en diferentes lugares, viviendo miles de experiencias y aprendiéndose miles de historias. El siguiente personaje que podemos destacar es el de la señora Maple, una señora anciana que llegó al asilo cuando Benjamin tenía aproximadamente entre 9 y 10 años y le enseñó diversas cosas como literatura, cultura general y música, enseñándole a tocar el piano. Pero uno de los aprendizajes más importantes que le dejó esta señora Benjamin es que la muerte es algo que forma parte natural de la vida, ya que una mañana la señora Maple amanece muerta y esto fue una de las pérdidas más dolorosas en el inicio de la vida de Benjamin. Sin embargo, este aprendizaje le dejó como moraleja de que la muerte es algo que no podemos controlar, es algo que forma parte de nuestra existencia y que a pesar de ser algo doloroso y que debemos aprender a sobrellevar, es algo que le da valor a nuestros seres queridos. Luego tenemos al Capitán Mike, un personaje muy popular dentro de la obra, quien es el jefe o el capitán del barco remolcador Chelsea, donde por primera vez trabaja el protagonista Benjamin Button. Este personaje le ayuda a Benjamin a crecer como persona y le enseña diferentes aprendizajes, siendo uno de los más destacables el que le da cuando empiezan su relación de amistad, en el que le dice que las personas no deben dejarse imponer nada por nadie, que deben seguir sus sueños y aspiraciones y que si tienen una meta deben luchar por ella, no pueden dejar que las demás personas limiten su imaginación y sueños. El último personaje que podemos destacar es el padre biológico de Benjamin, Thomas Button. Este personaje se mantuvo al tanto de la situación de Benjamin a lo largo de su vida, pero de forma incógnita, y llegó a relacionarse con él como si fuese un amigo o conocido. Sin embargo, cuando la obra va más avanzada, dicho personaje le revela a Benjamin que él es su padre biológico y también le expresa el deseo de querer dejarle su fortuna. Este impacto causó una gran influencia dentro de Benjamin, ya que pudo aprender algunas cosas de él y también aprendió de que el perdón forma parte del crecimiento de las personas, llegando a perdonar a su padre por el acto que hizo y considerando la situación de este. Además de todo esto, también se relacionó al final con él mismo y llegó a darle una muerte digna. Ahora pasaremos a mencionar las populares conductas de riesgo dentro de la vida de Benjamin Button. Dichas conductas se caracterizan por ser acciones o actitudes que una persona puede tomar y que a la larga pueden dañar su vida, pueden afectar su personalidad de forma negativa o pueden proporcionar un mal futuro dentro de su estabilidad emocional. Dentro de estos elementos podemos resaltar que Benjamin desde los 14 años ya estaba consumiendo alcohol, debido a que su apariencia de persona mayor le permitía entrar a bares y a burdeles. Todo esto hizo que tuviera una experiencia con el alcohol o con la ebriedad a temprana edad, pero no influyó mucho en su futuro. Y también tendríamos elecciones de pareja poco convencionales, como podríamos decir que a sus 18 o 20 años ya tenía una relación oculta con una mujer mayor de 50 años. Apartando el caso de Benjamin Button, que podemos decir que es el protagonista de la obra, también debemos tocar el caso o la personalidad de un personaje que influye en su vida, la cual es Daisy, el interés amoroso del protagonista dentro de la película. Este caso lo vamos a ahondar más a continuación. Acompáñame. Daisy es la coprotagonista o el segundo personaje más importante dentro de la obra, ya que es el interés amoroso de Benjamin a lo largo de toda su vida. Se puede decir que Daisy, dentro de sus factores fijos, era una chica común y corriente. Creció con buena fisiología, con capacidades neurológicas bastante buenas y estándares, y además contaba con buenas capacidades físicas que le permitieron además poder llevar una carrera como bailarina y dedicarse al mundo del arte. Ahora tenemos que hablar de los factores sociales, culturales y religiosos dentro de los determinantes dinámicos de la personalidad de Daisy.
Podemos decir que sus determinantes dinámicos y su personalidad se empieza a moldear desde un inicio muy diferente a la tendencia que tuvo Benjamin, ya que Daisy desde adolescente se crió en la gran ciudad de Nueva York, una ciudad caracterizada por el desorden, bullicio y la vida nocturna. Todo esto hizo que su ambiente social, sumado a su carrera como bailarina, tuviera una gran influencia dentro de la vida de ella y dentro de su personalidad, ya que se rodeó de personas muy liberadoras y empezó a seguir la tendencia del libertinaje. Era una chica muy espontánea y además de todo esto una chica muy despreocupada por las demás cosas, solo le interesaba su carrera como bailarina. Toda esta vida movida dentro de la gran ciudad y de diversión instantánea llegó a causar dentro de Daisy una personalidad desordenada, liberal y además de todo esto muy cambiante, teniendo una vida poco estable y además de esto llegando a ser una persona caracterizada por su soberbia, por su egoísmo y también un poco por su egocentrismo. Dentro de su factor religioso no podemos determinar que haya tenido una gran influencia por parte de alguna religión, por parte de Dios o la iglesia, ya que se puede evidenciar que ésta no se relacionaba de una gran forma con la religión y no tenía ningún tipo de creencia con esto. De igual forma, dentro del aspecto de la relevancia familiar, tampoco se puede determinar mucho, ya que el único familiar que se conoce de la niña es su abuela, la cual la trataba con mucho cariño y le inculcó buenos principios desde pequeña. Sin embargo, esto se fue modificando o se fue alterando durante su adolescencia en Nueva York. No obstante, a pesar de todo esto, cuando la historia va avanzando se puede ver un grado de maduración dentro de la mente y la personalidad de Daisy, ya que a partir de los 30 años esta empieza a considerar que la vida no solo se basa en diversión y en descontrol, y empieza a ser un poco más precavida, sobre todo después de un accidente que tiene que la deja en cama y ya no le permite bailar más. Todo esto hace que tome un poco de conciencia y le da un golpe con la realidad, lo que también le da contraste con la vida adulta que debería empezar a tener y una mentalidad un poco más madura. A partir de este momento empieza a relacionarse más con Benjamin y es donde comienza un poco su relación, en el cual ella aprende mucho de este y también aprende que la vida es corta y que hay que aprovecharla. Además de que tiene una gran evolución como personaje y en su personalidad, sobre todo a partir de su accidente, ya que con este entiende que el talento, las virtudes o las habilidades no son eternas, que las personas envejecen, que el tiempo pasa y que debemos aprender a adaptarnos a estos cambios y ayudar a las siguientes generaciones. Por último, podemos determinar sus factores o conductas de riesgo, es decir, estas conductas que la llevaron a tener rasgos de personalidad un poco negativos y que también pudieron proporcionarle inestabilidad en su vida. Creo que el más resaltante, además del alcohol desde su adolescencia, podría haber sido la variedad de relaciones inestables y abiertas que tuvo durante su crecimiento. Esto le hizo ver una perspectiva del amor un poco más fugaz y un poco más determinada a la inestabilidad, haciendo que no tuviera seriedad dentro de su crecimiento como persona y además haciendo ver a las relaciones que tenía como dañinas debido a que todas estas personas las influían de forma negativa, le causaban daños emocionales o le ayudaban a que su vida fuera en un rumbo diferente. Dale. El curioso caso de Benjamin Button es una película muy introspectiva que al final, cuando se analiza de forma concreta a lo largo de su desarrollo, es una crítica o un análisis a lo que es la personalidad. Incluso Benjamin se despide con una frase que me gustaría compartir para cerrar. Él dice que nunca es tarde para ser quien tú quieres ser, nunca es tarde para cambiar. Puedes cambiar o no hacerlo, puedes evolucionar o empezar cuando tú quieras, porque la vida y el tiempo no tienen reglas. Él dice que lo más importante es que al final te sientas orgulloso de tu evolución. Y si no es así, que tengas la fortaleza para iniciar de cero. Con todo esto, Benjamin Button y su película da a entender que la personalidad es algo único y que puede cambiar o no hacerlo, que tiene su propio ritmo personal. A lo largo de todo este video hemos podido ver los determinantes que han cambiado a Benjamin y a sus otros personajes o ambientes. Espero que te haya gustado el video y que te haya quedado claro cómo es que la personalidad puede cambiar. Hasta la próxima.